Buenos días, ¿me confirman el audio, por favor? Se escucha bien. Buen día, licenciado. Buenos días, ya. Gracias, iremos retomando y si hay consultas de las prácticas, vayan también planteando. O podríamos empezar primero con consultas, si es que hay. Si no, dejarlo para el final. Depende de cómo guste. Habíamos visto registro de las cargas sociales. Lo último que hemos hecho ha sido cargas sociales. Nos toca ver planillas de subsidios. Y en función a eso vamos a ir explicando lo que son los subsidios. A ver, el tema de subsidios tiene una secuencia. El primer subsidio que se paga, en realidad, estos subsidios son ayudas que da la empresa a los trabajadores. Subsidiar es ayudar, en este caso, al desarrollo o al fomento de algo. Y cuando hablamos de subsidio, hablamos de una ayuda para el tema de la manutención de los hijos. Pero estas ayudas vienen por etapas. Es decir, dependiendo el estado de gestación de la madre en el vientre con un hijo, pues resulta que tienen tres tipos de subsidio que son más para el desarrollo y alimentación o manutención, y un cuarto subsidio que es más para ayuda en el caso de fallecimiento. O sea, el último subsidio no es un subsidio de alimentación, sino es más un apoyo en el tema de gastos fúnebres, por lo cual tendríamos que ir reconociendo bien. El primer subsidio se llama subsidio prenatal y simplemente es un subsidio que beneficia a la madre que está en la etapa de gestación. Se entrega a partir del 5º mes de embarazo. Es decir, si hablamos concretamente desde cuándo se paga este subsidio, es a partir del 5º mes. El 5º mes de gestación. El embarazo comúnmente está en 9 meses, lo normal, e independientemente de prematuro y demás, es 9 meses. Entonces, a partir del 5º mes hasta el 9º mes, tiene lo que se llama subsidio prenatal. ¿Sí? Se entrega el subsidio prenatal. Entonces, cuando uno analiza por cuántas veces recibe el subsidio prenatal, consta de 1, 2, 3, 4, 5 veces. El subsidio prenatal entonces consta de eso. Se entrega en productos. Son productos para alimentación. ¿De quién? De la madre que está en la etapa de gestación, ¿no? El beneficiario es la madre en gestación. Y lo otro es que tiene factura por la compra. Primero debemos considerar entonces esos aspectos. El subsidio de prenatal consiste en productos para la alimentación de la madre que está en gestación, y además este subsidio, cuando se lo adquiere, es con factura. Ahora, ¿quién tiene la obligación de pagar esto? Todo esto lo paga la empresa, o si quieren, lo paga el empleador, la persona que ha contratado. Desde luego que si es el Estado el que está contratando, el que paga su magisterio o a alguna de sus dependencias, desde luego que va a ser el Estado, si es que es el Estado el que contrata. Pero si hablamos de empresa privada, pues es la empresa privada que tendría que pagar este subsidio. No, muchos confunden, dicen, el Estado nos da subsidios. Mentira. Depende de quién es la responsabilidad. Si la responsabilidad es por parte del Estado, porque es el contratante, entonces sí, estoy de acuerdo que sí.
Pero si no es el Estado el que está contratando, por decir, no es al magisterio o alguna dependencia del Estado, entonces es la empresa privada. Claro que sí, esto funciona así, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto es lo que se entrega de productos en factura? Aquí es donde hay que tener claro. Si uno recibe el subsidio, la empresa lo que va a desembolsar son 2.000 bolivianos. Hasta el año 2018 era un salario mínimo lo que se desembolsaba. Es decir, el subsidio, decía, es un salario mínimo, y lo era. Pero el año 2018 sale un decreto en el que indica que el subsidio se mantiene con 2.000 bolivianos y se desvincula del salario mínimo nacional. Entonces, de ahí que no es un salario mínimo, sino se ha quedado con 2.000 bolivianos. ¿Sí? Que es lo que se debe entregar para apoyar a las madres que están en la etapa de gestación, o la esposa de los trabajadores en este caso. Entonces, ahí se tiene por 5 meses o 5 veces en este caso, se tiene que entregar el subsidio prenatal, que repito nuevamente, es para todos las esposas o las trabajadoras que están en etapa de gestación. ¿Sí? Si tiene factura, obviamente, es el 87% es el costo del subsidio prenatal. ¿Alguna pregunta del subsidio prenatal, tal vez, que pueda surgir? ¿Estamos claros con el subsidio prenatal? Sí, Lice. Ok. Ahora, ¿qué ocurre? Y vamos a ponerlo así, al nacimiento del niño. Nace el 9º mes, y noten qué es lo que pasa. Se activa inmediatamente el subsidio, o sea, estamos en el 5º mes, el 9º mes de gestación, ya al nacimiento, pues no va a surgir esta obligación. Al nacimiento se activa el subsidio de natalidad. El subsidio de natalidad. Se activa ese subsidio. Ese subsidio se paga por cada hijo nacido vivo, ¿sí? Y se entrega al momento del nacimiento. Es en efectivo, por un lado. Además, el beneficiario no es la madre, es el hijo nacido vivo, ¿correcto? No tiene factura. Como se entrega en efectivo, no tiene factura. Entonces, este detallito hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando hablamos del subsidio de natalidad, hablamos de que en el momento del nacimiento del niño se activa lo que es este subsidio. Se activa este subsidio. Por eso muchas veces dicen, ¿cuánto tenemos que desembolsar? Otros 2.000 bolivianos. O sea, el trabajador o la trabajadora en este caso, al 9º mes va a recibir el último prenatal. Nace su hijo ese mes y va a recibir también natalidad por cada hijo nacido vivo. Entonces puede en un mes recibir doble subsidio. Pero no confundamos. Una cosa es el subsidio de natalidad y otra cosa es el subsidio prenatal. El prenatal es por el último mes que corresponde a la alimentación para la madre en gestación. Pero si ese mes es el nacimiento también de su hijo,
le corresponde para el hijo, para los primeros gastos de manutención del hijo, le corresponde el subsidio de natalidad. Y ojo, es por cada hijo. O sea, si nacen mellizos o gemelos, son 2 subsidios a 4.000. En cambio, aquí solo hay una sola madre. Entonces, no puede haber 2 subsidios para una misma beneficiaria. Diferenciación, entonces, esto es en productos, tiene factura, y el subsidio de natalidad es en efectivo y no tiene factura. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, noten cómo ese subsidio es intermedio. Ahora, ¿qué ocurre a partir del primer mes? Ya se paga el subsidio de lactancia. Hablamos del primer mes, al segundo mes, al tercer mes, hasta el quinto mes, y esto abarca hasta el 12º mes. Vamos a ver esto. Ahí está. El subsidio que se paga durante 12 veces consecutivamente se llama subsidio de lactancia. Consiste en productos que son para la alimentación o nutrición del niño, en este caso. ¿Sí? Son productos para el niño ya, para su buena alimentación. Por ende, el beneficiario obviamente es por cada hijo. Que está de 1 a 12 meses. Y obviamente, si es en productos, tiene factura. Este es el otro subsidio que hay que tomar en cuenta por la duración que tiene. El subsidio de lactancia consiste en la entrega de productos para el desarrollo del hijo, en este caso, para la buena alimentación del hijo, y consiste en que cada mes se le entrega productos. Sí, cada mes se le entrega productos para la alimentación del hijo. Y como la empresa es la que paga, tiene factura por la compra de esos productos. Entonces, terminamos viendo que es por 12 veces consecutivas. O sea, si sumamos aquí las 5 que tiene de prenatal más 12 que tiene de lactancia, son 17 meses. Más un mes que se le entrega en efectivo, hablamos de 18 salarios mínimos nacionales, mínimamente lo que va a cobrar. Y ojo, que acá natalidad y lactancia puede variar según el número de hijos. Si son 2, por cada hijo va a ser esto, ¿no? O sea, 4.000 mensual para el trabajador. Esos son los subsidios que dicen prenatal, productos durante 5 veces, natalidad por cada hijo nacido vivo, que es en efectivo, lactancia, que es por cada hijo nacido vivo, por cada hijo que está con vida hasta los 12 meses, se entrega productos para su alimentación, y sepelio. Sepelio en este caso es por el fallecimiento del hijo. En el caso del subsidio de sepelio es indeterminado el tiempo porque, pongamos esto, se entrega un subsidio de sepelio, pero como dije, esto es un tiempo indeterminado. Al decir indeterminado me refiero a que se desconoce hasta cuándo, o sea, cuándo puede ocurrir, pero sí se sabe hasta cuándo existe la obligación. A ver, pongámoslo de esta manera. Voy a venir acá. El subsidio de sepelio sí abarca o cubre hasta los 18 años. Hasta los 18 años de edad. Vale decir que si el hijo fallece hasta los 18 años de edad, en ese rango de tiempo ocurre el fallecimiento del hijo,
En el momento del fallecimiento, la empresa tiene que ayudar con un subsidio de sepelio, que es entregado en efectivo por cada hijo que fallece en el rango de edad. ¿No es cierto? O sea, hasta los 18 años, por decir, si no ha fallecido, no tiene derecho al subsidio de sepelio. Pero ¿qué pasa si el hijo de un trabajador por alguna situación trágica fallece a los 15 años? Entonces, en el momento del fallecimiento se activa el subsidio de sepelio. ¿Sí? En el momento de la ocurrencia, obviamente, y sobra decirlo, se paga una sola vez por el fallecimiento, o sea, por la ocurrencia del hecho, y consiste en la entrega de efectivo por un equivalente a 2.000 bolivianos para el trabajador, para ayudarlo con los gastos fúnebres. En eso consiste el subsidio de sepelio. Muchos suelen pensar, bueno, suelen confundir y pensar que se paga a partir de ese mes 2.000. No, o sea, 2.000 es para la ayuda con gasto fúnebre, pero no significa que cada mes va a recibir 2.000. Significa que hasta la edad de los 18 años, el hijo del trabajador está cubierto por este subsidio, es decir, puede cobrar este subsidio. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de alguno de los subsidios? Esos son los 4 subsidios. Lo que hay que tenerlo muy claro es cuáles son en efectivo, cuáles son en producto. Los que son en efectivo son natalidad y sepelio. Esos no tienen factura. ¿Sí? No corresponde entrega de factura porque es entrega en efectivo. Ahora, los subsidios que tienen factura son prenatal y lactancia. Prenatal son productos para la madre, lactancia productos para el hijo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta de alguno de los subsidios? ¿No hay ninguna consulta? Vale. Ya. ¿Qué corresponde hacer entonces en este caso? Lo único que corresponde es simplemente ver qué subsidios tienen nuestros trabajadores, ¿no? Y según eso, pagar ese subsidio. Ah, una cosa que me estoy olvidando. Acá existe, en el caso de las mujeres, existe un periodo de 90 días que se entrega o que se asigna 90 días baja por maternidad. Maternidad. En el caso de que si fuera una trabajadora, si tuviéramos una empleada en la empresa, no hay que olvidarse que ellas gozan de una baja por maternidad que comprende 90 días de baja médica. Es decir, antes del parto y posterior al parto son 45 días antes, 45 días después. Aunque esto suelen modificarlo, ¿no? Suelen conversar con la empresa para que sea posterior la baja o faltando 15 días recién les dé baja y 90 días les dé más tiempo para estar con su hijo. Pero son 90 días de baja por maternidad para las madres, ¿no? En este caso, si es la trabajadora. Y en el caso de los padres, son 3 días hábiles. O sea, el nacimiento de los hijos se da 3 días hábiles por paternidad. Esos 3 días son pagados, pues, son 90 días calendario, que no son hábiles. Entonces, acá hay que tener cuidado también con el caso de los padres. O sea, si nace el hijo de uno de los trabajadores, tiene derecho a 3 días hábiles para acompañar a su esposa y a su hijo. Y eso se llama baja por paternidad, en el sentido de que tiene ese permiso con goce de haberes. O sea, se le paga el sueldo de esos 3 días que no va a asistir a su trabajo por la paternidad o la reciente paternidad
que no son, digámoslo así, beneficios muchas veces muy conocidos, pero que se los utilizan, ¿no? Evidentemente el trabajador va a cobrar su sueldo normal. En este caso, si está con baja por maternidad, igual su sueldo va a seguir cobrándolo con normalidad, solo que no va a asistir a su fuente laboral. Y en el caso de los padres, esos 3 días que no va a asistir, repito, es pagado, ¿no? Entonces la empresa tiene que prever esa situación más adicionalmente al nacimiento. Entonces, si uno analiza bien todo lo que es los pagos que corresponden, las obligaciones que corresponden a la empresa cuando tiene que pagar subsidios, se puede percatar que se hace nomás una suma interesante, ya que solamente entre prenatal y lactancia más natalidad hablamos de 18 salarios mínimos, ni siquiera 18 veces 2.000 bolivianos actualmente es lo que tiene que presupuestar, ¿no es cierto? 18, y eso hablamos de bolivianos, hablamos de 36.000 bolivianos, que ya es un hecho que tiene que presupuestar, ¿sí? Por cada trabajador, en un lapso de, ¿cuántos meses? 17 meses. 18.000 bolivianos tiene que desembolsar adicionalmente al sueldo. O sea, por eso esto entra al costo. El subsidio de sepelio, obviamente, nadie quisiera recibirlo porque es un subsidio ante una tragedia, pero igual está vigente. O sea, sigue vigente, sigue latente, porque repito, esto cubre hasta los 18 años de edad. Evidentemente puede ocurrir esta situación. ¿Qué pasa si el hijo fallece en el 6.º mes? Entonces, su última lactancia va a ser el 6.º mes. Y a partir de ahí directo se activaría sepelio y pierde todo lo demás. Desde luego, si ya no está el beneficiario, no puede exigir subsidio de lactancia si el beneficiario ha fallecido. Entonces, a partir de ahí, se paga ese último subsidio de lactancia en el mes que corresponde y luego se paga el subsidio de sepelio. Y ya no hay la obligación del subsidio de lactancia, ya que el beneficiario, por alguna situación fortuita, ha fallecido. Entonces, puede ocurrir esa situación, ¿no? Puede ocurrir esa situación. ¿Y en qué casos el subsidio prenatal se puede pagar menos? En ese caso, el subsidio de lactancia se puede pagar menos, ¿no? Cuando ocurre esa figura de que fallece el beneficiario y pagan directamente ese sepelio y ahí termina los subsidios. En estos casos, ¿en qué caso el prenatal puede ser menos de 5? Si es que el trabajador no ha hecho la afiliación de su esposa, entonces no le van a dar subsidio prenatal. Porque para el subsidio prenatal tiene que tener todos los controles correspondientes y no por un ente privado, sino por su seguro. O sea, si el trabajador está en la Caja Nacional, su esposa tiene que estar afiliada a la Caja Nacional y tiene que recibir los controles en la Caja Nacional. Un seguro privado no le va a habilitar para el subsidio prenatal. Entonces son reglas que existen que hay que cumplirlas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el trabajador y la esposa no le toman mucha atención a la afiliación, o sea, no se han asegurado, se embaraza, dice, ya me tiene que entregar subsidio de prenatal, van a querer cobrar y les dicen, ¿dónde están sus controles? No nos hemos hecho, no está ni afiliada, entonces, hasta que no esté afiliada y con controles, no podemos entregarle prenatal. Y ojo, lo que se pierde, se perdió. Entonces, por decir, el trámite ha durado 2 meses, el 7.º le van a entregar subsidio prenatal. Ese es puede perderlo. O por un parto prematuro también podría perder el último prenatal, ¿no? Situaciones como esas se han visto en algunos casos y puede ocurrir que el prenatal se pague menos veces. En lactancia también se puede pagar menos veces, pero tendría que ser una situación como la que expliqué hace un momento, ¿no? No hay otra figura de que la empresa la multa al trabajador o genera algún tipo de sanción, no hay eso. Es un derecho de los trabajadores. De que muchas empresas no pueden pagar, eso también estoy plenamente consciente y de acuerdo. Muchas empresas no pueden pagar los subsidios por el tema de su economía,
Y lo que suelen hacer es, por decir, a veces darles un mes de permiso, entregarles productos, algunos productos, no la totalidad de los productos. Y suele haber eso, es verdad. Suele haber eso. He visto, por ejemplo, que en vez de lactancia le han dado unos 3 meses con ayuda de pañales, productos y demás, y ahí lo han terminado. O sea, la empresa da hasta donde ha podido. Hablando desde el punto financiero de la empresa, le ha ayudado con lo que ha podido. Un carrito para el pequeño y todo, lo que no está contemplado aquí, pero ha sido una ayuda, ¿no? Como también he visto casos en los que no hay ningún tipo de ayuda, o sea, absolutamente nada. Entonces dicen, el trabajador, si quiere seguir trabajando, pues ahí está, tienes la oportunidad de trabajar, o no podemos pagar, podemos prescindir, demás cosas, una serie de amenazas indirectas que hacen que el trabajador diga, bueno, no voy a reclamar y no reclama. En muchos casos ha pasado eso. ¿No es cierto? Entonces, depende. ¿Dónde se aplica eso? Generalmente en empresas que están constituidas legalmente, que cumplen todas las obligaciones laborales. Desde luego, ¿todas deberían de cumplir? Sí, pero estamos hablando de que no todas tienen la capacidad de cumplir. Como también hay otras que no quieren cumplir. Entonces, se van a topizar con esa figura, pero la normativa habla en este sentido. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda para los subsidios, para pasar a planilla de subsidios? Vamos entonces a la planilla de subsidios. Para la planilla de subsidios, lo único que tenemos que hacer es ver qué trabajadores tienen subsidio. En este caso, qué trabajadores tienen subsidio. Vamos a ir viendo acá. Pedro Guamán tiene subsidio de lactancia, un subsidio de lactancia. Entonces vamos a ir, Pedro Guamán, subsidio de lactancia, 2.000 bolivianos. Anotamos los 2.000 bolivianos ahí directamente porque eso es lo que le corresponde a Pedro Guamán, ¿sí? Subsidio de lactancia. En el caso de el siguiente trabajador, Ricardo Cosme, tiene natalidad. Vamos donde Ricardo Cosme, natalidad, 2.000 bolivianos. Eso es lo que le corresponde a la empresa, ¿no? Pagar los 2.000. David y Franco, prenatal y natalidad. David, prenatal, Franco, natalidad. Ahí está. Y nos quedaría Clara, que es 2 lactancias. Deben ser gemelos. 4.000. Ninguno de los recibe sepelio, evidentemente. Ya está. Lo único que hacemos es total subsidios y sumar los subsidios. El gerente no tiene subsidios. Entonces, todo va a ser 0. No es obligatorio que tenga todos los subsidios, pero ahí está, 0. En el caso del jefe financiero, tenemos 2.000 bolivianos. En el caso del jefe comercial, son 0. Ricardo, 2.000. Tenemos aquí 2.000. Franco, 2.000 también. Jorge Chura, 2.000. Clara, 4.000. Y Heidi Copa no tiene subsidio, 0. Listo, solo es eso. Prenatal 2.000, natalidad 4.000, lactancia 6.000, sepelio 0, total 12.000 bolivianos en subsidios en abril. Esto se tiene que pagar por la empresa que contrata al trabajador. Y aclaro nuevamente, si el que contrata es el Estado, pues lo paga el Estado, ¿no? Hablamos del magisterio, el sector salud, todos los dependientes del Estado, en ese caso lo paga el Estado. Pero si el contratante es una empresa privada, lo paga la empresa privada. Así de claro. Alguna vez se escucha comentarios de que el Estado nos da subsidios. Si eres del magisterio, quizás sí, pero no a todos los trabajadores. Es a un sector, ¿no? A los empleados públicos les pagará el Estado, pero a los empleados de empresas privadas les paga la empresa privada. Eso hay que tenerlo también muy claro.
Ok, ¿qué hacemos con esto? Pues contabilizar. Veamos acá. Vamos a llevar esto para registrar contablemente. Asiento número 5, 30 de abril. Asiento 5. Acá es similar a los registros. Si el que recibe subsidios del área administrativa, sueldos y salarios, administración, su cuenta subsidio. Pero si el que recibe es trabajo indirecto o trabajo directo, es sueldo salarios por aplicar. Se utilizan las mismas cuentas, se acumulan en las mismas cuentas. ¿Correcto? Entonces, viendo acá, el jefe financiero es del área administrativa. Entonces, tenemos que anotar esa cuenta. Sueldos y salarios de administración, subsidio, en este caso, de lactancia. Subsidio de lactancia. ¿Cuánto? 2.000, no. Ese subsidio tiene factura. Entonces, 1.740. El 87% solamente. ¿Ya está? ¿Qué otro trabajador? El jefe comercial no tiene, o sea, no hay sueldos y salarios comercialización. Directamente sueldos y salarios por aplicar. Del personal involucrado con producción. Que hay que tener claro eso. Trabajo indirecto. A ver, ¿quién tiene del trabajo indirecto? Tienen Natalidad, Cosme y David también tiene subsidio, en este caso prenatal. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero 2.000 por natalidad más el 87% de 2.000. ¿No es cierto? Porque natalidades en efectivo es el 100%. Y prenatales con factura el 87%. Entonces da 3.740. Y en el caso del obrero solo tenemos natalidad 2.000 más el 87% de 4.000. Porque lactancia tiene factura. 5.480. Ahí está. Crédito fiscal. Tenemos que sacar de prenatal 2.000 más lactancia 6.000. Total 8.000. De 8.000 el 13%. 1.040. Sumamos esos tres datos, tiene que dar 12.000 y sale exactamente 12.000. ¿Contra qué pagamos con caja o con bancos? En este caso voy a utilizar Banco Moneda Nacional, los 12.000. Pago de subsidios en efectivo y según factura en algunos casos, ¿no? Los que tienen factura, pues en la factura. Y ahí está nuestro registro del subsidio. ¿Correcto? ¿Sí? Que no se olviden que el prenatal y lactancia tienen factura. Y para el término de costo, se tiene que cuantificar esa factura con el 87%. En cambio, en natalidad y sepelio son al 100% y se anota en su totalidad, los 2.000. Y aclaro nuevamente, el subsidio hasta el año 2018 era un salario mínimo. De que algunas empresas actualmente siguen aplicando eso, que es un salario mínimo, ya saben que en el caso de que si beneficia al trabajador, no es ilegal. Pueden hacerlo si ellas quieren,
pero no es, digámoslo así, no es la obligación hacerlo. Se ha quedado en 2.000 bolivianos. El año 2018 el Estado lo ha congelado en 2.000, cosa que no sufre incrementos cada año, ¿no? Entonces se ha quedado en 2.000 y hasta la fecha sigue 2.000. Como obligación, lo mínimo que tienes que pagar. Ahora sí, conozco unas empresas que entregan un salario mínimo, por ejemplo, lo que es en efectivo. Sí, pueden hacerlo. No es ilegal pagar más. Para el trabajador mejor, ¿no? Le conviene en ese sentido. Ok. Ya tenemos entonces planilla de sueldos, planilla impositiva, planilla de cargas sociales, planilla de subsidios y nos tocaría ver la planilla de determinación del costo de trabajo. Entonces, en la determinación del costo de trabajo vamos a tener que simplemente juntar la información y en función a la información que vamos a ir juntando, vamos a calcular el costo de cada uno de los trabajadores y con eso vamos a poder hacer la distribución en la planilla de concentración de trabajo por cada uno de los obreros, ¿no? Porque en realidad el costo de trabajo directo es de los obreros. El trabajo indirecto va a ser almacenero y mantenimiento. Y se tiene que contabilizar también esta planilla cuando ya está una vez clasificado. Cuánto es para trabajo directo, cuánto es para trabajo indirecto. Con eso vamos a concluir la planilla de sueldos y aclaración de dudas, ¿no? Nos falta entonces solo llenar esta planilla, copiar datos, llenar este cuadro y hacer el registro de la clasificación del trabajo. Después aclaramos algunas dudas, consultas que puedan tener y tendríamos ya todo lo que es el avance para el segundo parcial. De las planillas. Básicamente ya son, como han visto hoy, desde subsidios, los montos son simplemente saber cuál tiene factura y cuál no. Incluso la carga social solo eran porcentajes. Básicamente la planilla más compleja es la de sueldos y la impositiva. Las otras son meramente complementarias. Sí, 2 minutos, mismo enlace, por favor, para la segunda parte y concluir este ejercicio.